Hola estudiante, muchas gracias por venir. Resumí mi experiencia de estudio en 3 conceptos. La preparación del final empieza el primer día de clases. Ir con el tema leído te favorece que no tengas que escribir todo el tiempo, que le puedas prestar más atención y de esta manera anotar solo sobre aquello que te quedó alguna duda. Por supuesto, reunir todos los materiales que necesites para estudiar es clave, ya sea libros, apuntes, guías, los cuales tenés que tenerlos en papel. Lo que yo hacía era leer de un PDF, pasarlo a Word y en el Word subrayarlo y luego imprimirlo. Igualmente, para subrayar tenés que hacerlo de una manera de resaltar lo más importante de una forma y subrayar de otra manera la información complementaria. Cuando estés leyendo, si hay algo que no entendés, tenés que volver a leerlo hasta entenderlo. Y por último, realizar un esquema de los temas de la materia te va a ayudar a tener una imagen global para recordar lo más importante. Dormir sobre los libros es falta de organización del tiempo. Lo ideal es estudiar durante 50 minutos, luego descansar 10 minutos y en esos 10 minutos tomás agua, te relajás, pensás en otras cosas que no sea el tema del que estás estudiando. Podés chusmear el celular, el Instagram en esos 10 minutos, pero después los otros 50 minutos bien concentrado para el tema que tenés que leer. Son varias sesiones durante el día. Lo ideal es que lo hagas de lunes a lunes. Si tenés muchas cursadas o si tenés que trabajar, eso lo vas midiendo, lo vas calculando de acuerdo a tu semana. Después, una vez que organizaste todo eso, tenés que plantearte metas. Por ejemplo, a fin de semana, durante esta semana tengo que saber aparato circulatorio, todo lo que es un capítulo del Guyton. Empezás el lunes con anatomía, recordando lo que es anatomía. Luego el martes lo que es conducción eléctrica, potencial de acción. Miércoles ciclo cardíaco. Y así la cuestión es que durante toda esa semana, cuando termine la semana, tenés que poder hablar de sistema circulatorio. Metas cortas. Con respecto a memorizar, esto lo tenés que enfocar a las preguntas más comunes que te pueden tomar. No ir por abarcar mucho, sino que ir a lo más importante. Tenés que encontrar, por ejemplo, un lugar tranquilo, como tu habitación, y podés cerrar los ojos, repetir lo que vas memorizando. Y lo más importante es que no tiene que ser bien palabra por palabra, sino que el concepto general tenés que acordarte muy bien. Y podés ayudarte con las manos para asociar ciertas palabras. En mis primeros años de universidad, reconozco que era un poco orgulloso y creía que podía estudiar todas las materias yo solo. Bueno, después me di cuenta que los que avanzaban más rápido eran los pequeños grupos de estudio. Y cuando me tocaron esas materias súper complicadas, no me quedó otra. Y después lo terminás disfrutando porque estudiás juntos, te vas programando las clases de consulta y un mes antes o 2 meses antes ya planeás irte a dormir a la casa de tu amigo o de tu compañera de estudio. Estoy hablando de materias complicadas, de materias de 6 meses de preparación. Muchas veces en la mayoría de las materias no hace falta estudiar tanto, pero hay materias que te demandan bastante, lo sabés, más de 6 meses, y en esas materias necesitas sí o sí darle importancia a tu compañero de estudio. Y además se hace mucho más divertido.